Hola a todos y todas, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que se enlacen a este su programa Miscelánea Histórica. Los saludan Rafael Aguirre Temamantla, productor y director de cámaras, Óscar Lorenzana, director de audio, el profesor Jaime García y su servidor Omar Ali Salazar, productores y conductores del mismo. Les recordamos que Miscelánea Histórica es un proyecto que tiene la intención de difundir diversos temas de historia, desde la historia natural hasta la historia cultural. Asimismo, les comentamos que Miscelánea Histórica es un proyecto asociado con el Seminario Permanente de Historia Regional de Morelos y con el Archivo Histórico Digital del Estado de Morelos, vinculados al Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Comenzamos. Hola a todos y todas. En esta ocasión, como parte del programa de Miscelánea 21, es un programa que tiene la intención de difundir y rescatar las investigaciones de las tesis de los alumnos egresados de la extinta Facultad de Humanidades, de la Licenciatura de Historia de la extinta Facultad de Humanidades o Instituto de Investigaciones en Humanidades en Ciencias Sociales de la UAM. Y tenemos como invitada a Lourdes Perales Anaya. Hola Lourdes, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Hola, mucho gusto. Emocionada de estar aquí. Qué bueno. Qué bueno, Lourdes. Pues bueno, tenemos una licenciatura que cuando tú entras a la facultad, no era facultad ya de humanidades, ¿o sí? Ya tenía otro nombre, ¿no? Y básicamente estamos hablando de, entras en 16. 16, digamos, ya llevábamos 16, 17 generaciones egresadas. ¿Cómo es que llega Lourdes a esta carrera, a esta facultad? Pues a mí siempre me ha gustado mucho la historia, digamos, de chiquita más bien me gustaba tendiendo hacia la arqueología, pero bueno, ya un poco creciendo y viendo que en realidad es mucho más complejo estudiar arqueología y hay muchos menos apoyos y recursos como para realmente llevarla a cabo. Lo acoté un poco y pues me decidí por la carrera de historia. En realidad es la única carrera que hubiera podido estudiar porque nada más me llama tanto la atención como eso. Y mira, te lo pregunto porque el día de ayer, antier, tengo un hijo que acaba de entrar a la universidad y estaba en su clase de ciencias, en una clase de tecnologías de la información, y era muy repetitivo escuchar a los jóvenes de 18, 17 años que acaban de entrar a esa facultad, la materia que no le gustaba. Y curiosamente se repetía historia, decían. Tú tienes otra condición, ¿no? A ti te gustaba, pero siempre el gusto surge de algún lado. ¿De dónde le surgió a Lourdes? Pues a mí siempre me ha gustado leer, me lo inculcaron mucho mis padres, mis tíos, amigos de la familia y de ahí pues me regalaban muchos libros como de novelas históricas, muy juveniles, infantiles, pero mucho tema de novela histórica y eso me apasionaba mucho, ¿no? Me gustaba como esas grandes aventuras en general en Medio Oriente, la zona árabe, obviamente un montón de cosas feudales, que es lo que más hay, pero no sé, bueno, también mucho de mesoamericano, leía de chiquita y eso pues me emocionaba mucho. Y pues me parece que la historia desde chica me parece que la historia es muy importante para entender cómo llegamos hasta ahora y entender que no siempre ha sido las cosas como son ahora. Entonces creo que entender eso analíticamente, haberlo estudiado y nos sirve también para entender pues que no toda la vida va a ser así también, ¿no? O sea, que está en constante cambio, ha venido en constante cambio y eso significa pues que el futuro también sigue en constante cambio. Pues imagínate el reto que nos dejas, porque ya reflexionando después de lo que comentas, entonces el gusto de la historia parece ser que en ti no lo provocó un profesor o alguien que te impartió la materia, sino más bien un entorno familiar particular y evidentemente el gusto por la lectura, que también es un gusto que no a todas las nuevas generaciones se le da. Y la lectura, digamos, libros, revistas, etcétera, ¿no? Sabemos que leemos de muchas maneras, pero en particular textos
impresos en un libro, pues definitivamente no son del gusto de los jóvenes. Si eso es el reto del historiador, tú ya que te formaste después de este proceso en una licenciatura, ¿cómo provocarías ese gusto si es que en algún momento das clases? Pues ya he dado clases en algunos momentos y me parece que justo lo importante de eso es pues romper con la dinámica escolar de fechas y nombres, que creo que todos los historiadores coincidimos en que es lo peor para la didáctica de la historia. Yo, por ejemplo, tengo pues por ahí una colección numismática y entonces, por ejemplo, cuando llegué a dar clases con niños, les llevaba mis monedas y mis billetes de la Revolución. Y los ponía pues a analizar, ¿no? Porque, por ejemplo, en la Revolución, que es bien divertido ver cómo cada quien llegaba a un pueblo y cada quien llegaba con su moneda, los ponía a hacer un ejercicio al respecto, ¿no? Creo que es así como muy, muy dinámico, que se puede comprender, y desde cosas bien sencillas como pues pregúntenle a sus abuelos cómo vivían ellos, incluso con cosas bien cotidianas, pues, ¿no? O sea, pregunten a sus abuelos cómo viajaban, o a qué hora se tenían que parar, o cómo se despertaban simplemente, ¿no? Había abuelos que se despertaban con el gallo, había abuelos que se despertaban porque empezaba a pasar el tren cerca de su casa y eso los despertaba, y eso da mucho contexto de la situación, y de eso va uno ampliando y va conociendo y va viendo mucho, ¿no? O el nivel escolar, por ejemplo, ¿no? Y ¿hasta qué nivel escolar llegó tu abuelo? ¿Hasta qué nivel escolar llegó tu papá? Y eso también da un reflejo de cómo ha avanzado la sociedad en ese sentido. Ya que no se nos da didáctica, evidentemente, en esta licenciatura, uno tiene que agarrar herramientas a veces de la cotidianidad, del entorno mismo que damos, en el que damos clase, pero también los historiadores tenemos que inventar algunas didácticas que no necesariamente están en algún manual, ¿no? Alguna práctica que tú hayas llevado a cabo donde más que la reflexión sobre su pasado personal los lleve a comprender, por ejemplo, conceptos tan complejos como capitalismo. Pues eso creo que sobre todo tiene que ver como pues una reflexión del propio presente, ¿no? También pensando en niños de secundaria, que es con lo que yo he trabajado, que puede que no están como muy al día en tema de noticias, de panoramas, y simplemente el hecho de ponerlos a reflexionar sobre su propio presente los hace generarse muchas preguntas, y el ir reflexionando sobre todas esas preguntas es lo que va respondiendo, ¿no? Es como, ahora sí que en la curiosidad del niño de el por qué, y de por qué en por qué, pues nos remontamos al origen de los tiempos y terminas explicando toda la historia de qué pasó para llegar aquí, ¿no? Obviamente como profesor uno tiene que acotar esa curiosidad e irla enfocando hacia un objetivo concreto, pero yo plantearía eso. Creo que la mejor forma de empezar a reflexionar sobre el pasado es reflexionar sobre el propio presente. Muy bien. Cuando tú entras a esta facultad, hay un primer, vamos a decir, un choque que tenemos respecto al background que tenemos sobre la materia, tú mismo lo has señalado, es decir, lo que ya sabemos, y ahora lo que es la historia científica, ¿no? Con un método de trabajo muy particular que normalmente no se nos da en otros niveles educativos. ¿Cuál fue el reto de Lourdes Mayor en esta licenciatura, hablando de esos pues sí, conocimientos, estudios? Pues yo creo que hablaré un poco más en general. Lo que más trabajo veo que nos cuesta a los estudiantes es este tema de hacer un análisis, ¿no? De no solamente limitarnos al ejercicio de la primaria de leer y subrayar y luego copiar en resumen lo que subrayaste, que es básicamente pues, copiar y pegar. Bueno, entonces estoy hablando de mi primaria cuando copiaba. Hoy en día los niños ya hacen copy-paste en la computadora tal cual, ¿verdad? Ahí se ve el contexto histórico. Pero bueno, más pasar de eso a un análisis, es decir, a leer algo, masticarlo, analizarlo, cuestionarlo. Creo que lo que más trabajo le cuesta a los estudiantes en primeros semestres es cuestionar a los autores. Es como, no, pues el doctor me dijo que leyera esto y entonces eso significa que este texto es bueno y significa que todo lo que diga este autor es verdad y por tanto tengo que, aunque no lo entienda, defender esta idea cuando participe en clase. Y yo creo que lo que hay que hacer ahí es romper, es justamente cuestionar al autor, ¿no? Y creo que, al menos en algunas materias, lo que yo me dedicaba a hacer era cuestionar a los autores y pelearme con los profesores para generar debate en las materias. Si yo te dijera de los ámbitos de la historia, político, económico, social y cultural, ¿cuál elegirías?
Mm, ¿Y por qué? pues mira, voy a hacer trampa en la pregunta. Yo creo que dividir por categorías limita y creo que la sociedad debe analizarse en su conjunto. Yo entiendo también que la historia tiende a ser como muy particularista y es bueno, pero creo que al final del día incluyes un poco de todo en un análisis, o yo considero que un buen análisis debe incluir un poco de todo, y entonces, porque al final eso lo hace más amplio, porque no me metería a esa discusión de que un factor es más importante que otro, más determinante que otro al determinar algo, pero una redundancia. Creo que, pues eso, creo que justamente la historia abarca todo y lo puedes analizar. Creo que la ciencia es muy importante para determinar los procesos históricos, pero también es importante el contexto social y por supuesto también es importante el contexto económico, y al final de cuentas es el conjunto de todo lo que va generando los elementos para los cambios en la sociedad. Entonces, es la trampa en mi respuesta. Oye, cuando yo egresé por ahí de 2001, el campo de trabajo pues era diferente al que ahora tú vives después de 20 años. Tú egresas en el 2020. Evidentemente no había una licenciatura en historia y esos primeros egresados pues quizás lograron colocarse en algún lado. ¿Qué tal el reto para tener un trabajo estable que muchos de los jóvenes pues buscan? Pues mira, ya que me preguntas eso, es un tema muy interesante porque en realidad no hay trabajo, pues, ¿no? Y en realidad no hay trabajo para ninguna carrera que uno estudie hoy en día. O sea, todo profesionista sale a un mercado laboral sumamente devaluado. Y eso es parte de las razones por la cual decidí, por ejemplo, a estudiar lo que yo realmente quería en lugar de seguir esta vieja idea de no, estudia medicina porque la historia no te va a dar de comer. Es como la medicina tampoco, o sea, la psicología tampoco, la contabilidad tampoco te va a dar de comer, ¿no? Todos los trabajos están mal pagados, en general. Ahora, específicamente en historia, lo que yo veo hoy en día y que es muy triste es que en la licenciatura nos preparan para ser investigadores. Pero el problema para ser investigador es que después de la licenciatura tienes que hacer una maestría, después un doctorado, después un postdoctorado y esperar como hasta que tengas 45 años a ver si algún profesor investigador SNI se muere en su cubículo y libera una plaza, y luego a ver si el gobierno no congela esa plaza y puedes pelearte con otros 50 investigadores o doctores por esa plaza. O sea, ese es el verdadero reto de estudiar la historia en México. Justamente hoy en la mañana estaba circulando un anuncio del Colmex que parecía meme, y de hecho varios creíamos que era meme hasta que vimos que no, que sí estaba publicado en la página del Colmex, donde ofrecían becas estaban solicitando a gente menor de 30 años con maestría para ser ayudante de investigador en un proyecto por 6 meses, pagándole 6,300 pesos al mes. Es una mentada de madre, pues. O sea, en las condiciones actuales eso es una mentada de madre, y que el Colmex lo publique en sus redes es como, no sé, es una burla. Ahora, la realidad es que la mayoría de la gente que egresa específicamente de esta universidad termina dando clases en escuelas privadas. Y no sé cuándo tú saliste, pero al menos hace unos 8 años, a los profesores en escuelas privadas se les pagaba alrededor de 120 pesos la hora. Hoy en día se está pagando alrededor de 70 pesos la hora. O sea, la inflación ha subido un montón y el salario ha bajado un montón. Y además te pagan por hora dada frente a grupo. No te pagan las horas de planeación, las horas de calificación, las horas de preparación. No te pagan el material, no te pagan nada, más que la hora dada. Entonces, en realidad, pues eso no costea, ¿no? Varios de mis compañeros egresados han trabajado de eso. Yo también he trabajado de eso un ratito, pero no da para vivir, y es muy lamentable para los que nos gusta el tema de la didáctica, de poderlo expresar y poder hacer un cambio ahí en los jóvenes, tanto en su pensamiento como en su propia percepción de la historia, que pues hacerlo es una misión suicida, pues, ¿no? Porque no vas a poder vivir parte de eso. Y digo, es interesante porque uno al egresar lo único que piensa, más si no va a seguir el camino de la investigación, que el único sendero que nos queda es la impartición de alguna clase, ¿no? Pero creo que también tú tienes ejemplo de que el historiador no se mantiene quieto esperando a ver si obtiene una plaza o algún lugar de una escuela particular, ¿no? También el historiador hace otras cosas, particularmente
hago referencia a lo que tú haces en sentido cultural. ¿Nos puedes compartir respecto a ello? Pues yo hago un poco de todo, y no necesariamente es porque estudio historia, porque así soy, pero por ejemplo, yo participo en un centro cultural en Jutepec que da talleres a bajo costo a niños. Tenemos instrumentos musicales, por ejemplo, como violín y violonchelo para prestarle a los niños, y teclado, que normalmente son instrumentos caros que pues, no todos los padres se pueden dar el lujo de darle a sus hijos, y que eso no sea una limitante para que ellos puedan aprender. También damos clases de regularización, porque pues, entendemos que las condiciones de la educación básica son precarias también y hay que apoyar a los jóvenes. De manualidades, de algunos talleres como más prácticos, como de preparación para el trabajo, carpintería, plomería, llegamos a dar también de eso, de huerto, porque es importante cuidar el medio ambiente y aprovechar los residuos orgánicos. Pues esto sobre todo enfocado a niños, pero no limitado a eso, porque también es importante que los adultos participen en eso. Entonces eso es parte de lo que hago. En general apoyo a como personas que tienen editoriales independientes o artistas, o bueno, como tanto teatro como música, a conseguirles como espacios, cafés para que toquen, para que puedan hacer presentaciones, puedan irse dando a conocer. Ahorita lo más reciente que hemos hecho fue abrir una tienda colectiva para productores, sobre todo artesanales. Tenemos comunidades de Guerrero, de Oaxaca, producto artesanal de Jalisco, de Veracruz y bueno, todo lo demás de aquí del estado de Morelos, que pues es un espacio para que puedan vender y puedan dar a conocer su producto, porque pues ahí está, sin alargarme demasiado, esta problemática de que la mayoría de las comunidades, que aunque son tierras comunales, producen ya sea el agave o el café, en el caso de Veracruz, lo producen las comunidades, pero lo terminan malbaratando todo a las grandes empresas, ¿no? Ya sea a la Herradura o a la Nestlé, se lo venden a 2 pesos el costal, y pues eso no es bueno para las comunidades. Entonces están buscando como generar sus propias marcas o su propio recurso directo para las comunidades, y pues los ayudamos a eso. Ya, no me alargo. Muy bien. ¿Le iba a preguntar algo, profe? Lo que sucede es que se salió de la temática y pues mejor le hago las preguntas sobre su trabajo de investigación, que me doy cuenta que hay mucho del pasado en el presente, ¿no? Sí. Ella en su tesis habló de las relaciones de producción en la Nueva España del siglo XVII y de la acumulación originaria del trabajo libre, ¿no? Y no ha cambiado mucho eso, por lo que los propios comentarios, lo que estamos haciendo. La pregunta que le iba a hacer hace rato es que la historia no tenía la culpa, ¿no? Que es parte del sistema capitalista, que no creo que cambie, porque no creo que ningún pez supuestamente grande se deje comer por otro, ¿no? Esa es la contradicción del capitalismo, ¿no? Esto va a acabar hasta que no se acaben entre ellos y nos lleven entre los pies. Pero regresando al tema, es la cuestión de la acumulación originaria al trabajo libre. Trabajo muy interesante en ese sentido. ¿Qué nos puedes hablar? Primero, ¿por qué el tema? Porque justamente me parece que dentro del periodo virreinal, el siglo XVII es el menos estudiado, y en general la época virreinal se ha estudiado siempre desde un enfoque como no se ve como propia, sino se ve más bien como, o se estudia el siglo XVI como consecuencia de la conquista, o se estudia el siglo XVIII como preámbulo a la independencia. Y creo que la mayoría de las investigaciones que yo leí durante la carrera, esa impresión me daba, que es como, sí, el siglo XVIII y el tema de justo la acumulación y la riqueza y mandar todo el dinero a España para sus propias guerras allá, pero está más enfocado hacia, y eso generó descontento y eso generó la independencia, pero no se estudia el virreinato por el virreinato, o muy poco, pues no sé, hay estudios sobre eso, pero son como más reducidos. Eso fue lo primero que me determinó como la época. Ahora, el por qué, el tema de las formas de trabajo, porque justamente tengo una inclinación general hacia ver el estudio de la lucha de clases, y me parece importante encontrar esas contradicciones de clases
en ese contexto. Es decir, no necesariamente buscándolas para encontrarlas a calzadillas, sino justamente analizar el contexto que permita ver cómo han ido cambiando las relaciones de producción y cómo el choque de diferentes formas de producción genera el proceso, todo un proceso de cambio. Pues, ¿no? Al final de cuentas, cuando se presenta la llegada de una Europa ya en fase mercantilista, no feudal, mercantilista, primer gran debate ahí, con un modo de producción en el marxismo se le considera el modo asiático de producción, pero bueno, es otro gran debate si aplica o no la categoría. Pero al final de cuentas es un choque de diferentes modos de producción que termina generando la sobreposición de uno sobre otro, pero ni siquiera es de forma tajante. Al final de cuentas se va complementando y eso va generando toda una serie de condiciones muy particulares en la sociedad, y todo eso me parece muy, muy interesante de analizar. En esta cuestión de las relaciones de producción, ¿quiénes son los actores en el mundo novohispano? Muy bien, pues tenemos pues en general a los propietarios, que son pues españoles en su enorme mayoría, aunque hay pequeños casos ahí que no. Y tenemos a los esclavos como propiedad. Tenemos a los indios como fuerza de trabajo, pero sujeta a condiciones específicas, que ahorita podemos ir analizando. Y tenemos la mano de obra libre, que son mayoritariamente españoles pobres migrados. Y las castas, que no tienen los privilegios que tienen los indios y que por tanto son directamente mano de obra libre. Hablando de propiedad, te estás refiriendo a la propiedad de la tierra. Y ahí me gustaría entender qué son las mercedes de tierra y qué son las composiciones de tierras. Okay, bueno, la parte interesante de este trabajo es que empieza justamente desde eso, ¿no? Cuando llegan los españoles, la tierra no está dividida bajo una propiedad privada individual como se conoce en Europa. Entonces, pues obviamente lo que ellos hacen es traer esa misma forma de repartir la tierra, y entonces comienzan a fraccionarla y se comienza a otorgar las mercedes, que son, con los españoles básicamente llegan los españoles y todo esto es del rey. Y entonces del rey, en su magnífica gracia, recompensa a la gente que pagó de su propio bolsillo el viaje y la exploración con pues tierra ahí, ¿no? Tierra que el rey nunca iba a conocer, pero que sabía que tenía, y les da y esas son las mercedes de tierra. Después hay todo un proceso, porque al final de cuentas esa es tierra concedida, pero hay todo un proceso legal que lleva a que esa tierra pase a ser finalmente propiedad ya individual de las personas que la poseen, que aunque incluso que tenían ahí el papelito de que el rey se las había dado hace 100 años, pues la corona cuando necesitaba dinero aplicaba la de decir no, pero no es tu tierra, yo te la di, te la concedí, te la puedo quitar, pero mira, como soy buena onda te la voy a dejar, solo págame un varito por metro cuadrado y entonces ya ahora sí es tuya. Una forma muy coloquial de decirlo, pero para que se entienda que esa es la forma en la que se hace lo que se conoce como las composiciones de tierra, que es justamente este proceso en el que el rey recaudó, la corona recaudó un montón de dinero a través de casi todo un siglo, porque fueron como 60 años todo el tiempo que estuvieron haciendo las composiciones de tierra. Pero eso es un proceso muy importante que legalmente les deja ya sin duda que esas tierras son de esos propietarios. Y a partir de ahí, pues esos propietarios pueden hacer y deshacer con esas tierras como quieran. Y se va perdiendo también otras cosas que se tenían, como las tierras de uso común, los pastos comunes, las tierras baldías, que poco a poco pues se van pasando también a manos de privados. Estamos hablando de propiedades privadas y ahí me llama la atención. ¿Qué son las haciendas y qué son los ranchos? Pues también hay una definición en parte por terreno, por espacio, digamos, que ocupan. Pero al menos la hacienda es mucho más compleja porque tiene una forma autosustentable de producción.
O sea, produce dentro de la misma hacienda y generalmente no solo lo que produce, por ejemplo, una hacienda azucarera no solamente produce, o sea, no solamente tiene el cultivo y la producción de la melaza en el ingenio, sino produce también, tiene área de siembra de trigo para alimentar a sus propios trabajadores, tiene, aunque sea limitado, pero tiene ganado para producir los artefactos de lana que necesita, o cierto ganado también para producir con los cueros, las bandas que necesitan para cierto... No lo tiene en su totalidad, pero tiene lo mínimo indispensable para sobrevivir, sobre todo tomando en cuenta que el territorio virreinal es muy accidentado, o sea, geográficamente es muy accidentado, hay zonas muy alejadas, el comercio, o sea, no hay caminos estables, el comercio se hace pues a espalda de hombre o a mula, no pasan las carretas y por tanto pues la mercancía tarda demasiado tiempo en llegar a ciertas zonas específicamente, y eso hace necesario que las haciendas tengan una producción autosustentable de las cosas mínimas necesarias que necesitan para producir. Entonces esa es una de las características de la hacienda, que produce hasta cierto punto las cosas que necesita, en comparación de los ranchos, que son una cuestión más... Y bueno, que están enfocadas a la producción. Al final de cuentas están enfocadas a una producción que no es solamente para la supervivencia de sus propios habitantes, sino destinada a la comercialización. Los ranchos están más enfocados hacia la producción interna de consumo propio. Y entonces la pregunta clásica, ¿cómo fue que se apropiaron de las tierras los españoles para formar estas haciendas o estos ranchos? Pues ahí una de las partes interesantes es que justo la historia no es una línea recta, hay muchas vertientes que avanzan, incluso retroceden, dan vueltas, etc. Y pues hay muchas maneras. En algunas de las maneras, desde muy inicios de mediados, finales del siglo XVI, se da el tema de los prestanombres, por ejemplo. Todavía cuando se daban mercedes, había propietarios que ya estaban establecidos y a la nueva oleada de migrantes que llegaban le decía: tú pon el nombre, que el rey te dé una tierra y en un año yo te la compro y te doy un varito y ya tú te puedes ir a otra región y a seguir con tu vida, ¿no? Entonces, toda esa serie de procesos de prestanombres pues permitió que se acumularan, que a través de eso se vendieran esas mercedes, esas tierras, y fueran acumulando terreno. Otras se dieron por acumulación originaria, o sea, tal cual mover la reja 1 metro para allá y el día siguiente otro metro para allá, el día siguiente otro metro para allá. Otras fueron, bueno, eso específicamente en tierras, pero por ejemplo las minas funcionan diferente. Ahí la mina funcionaba con pues, quien la hallaba, la registraba y se le otorgaba un área, pues, ¿no? definida de kilómetros, y luego llegaba a haber problemas porque, pues, aunque estaba limitada por arriba, por abajo andaban encontrándose las vetas de la mina vecina y pues comenzaba a haber pleitos de hasta dónde llegaba cada quien. Entonces hay como varias formas en las que se da este fenómeno, pero pues es fundamentalmente por eso. Y aunque formalmente las tierras de las comunidades de indios no se podían enajenar, no se podían vender, pues pasaba, pues, ¿no? O sea, eso pasaba, entonces había incluso quienes compraban terrenos de comunidades de indios. Y los otros, aunque no necesariamente los apropiaban como tal porque no tenían el papel, está el tema de con la intermediación de las órdenes religiosas, que ellos sí acumulaban mucha propiedad a partir de la herencia y los censos que se les dejaban. Pero las las órdenes religiosas no necesariamente tenían la capacidad logística o económica para usar todas esas tierras. Algunas las tenían ahí abandonadas, pero otras, sobre todo los juezitas que eran más vivos, las rentaban. Entonces esas tierras las rentaban a otros, y entonces otra la estaba produciendo y simplemente le daba una renta anual a la corona a la orden religiosa. Entonces eso no necesariamente genera una acumulación, pero sí luego también llegaban a haber pleitos de que se las querían quedar. Entonces, pasaba de todo. ¿Y cómo actúan las comunidades indígenas frente a este expansionismo de todos los propietarios particulares?
Pues eso es interesante porque, bueno, para empezar, el tema de las comunidades, o sea, a veces se piensa como en esta concepción más nacionalista, que es como, oh, pobres indios llegaron y los despojaron completamente y los mandaron a la fregada. Y no necesariamente es así, justamente es un proceso muy largo. De hecho, la corona española fue bastante decente en respetarle las tierras, pues, ¿no? En respetar a las comunidades, o sea, no digo que sean lo mejor, pero si uno lo compara con el proceso de colonización de América del Norte, la neta les fue bastante mejor. No significa que por eso que la conquista española sea menos bélica, pero ahí hay ya un proceso interesante. O sea, la propia corona respeta y mandata y mantiene que haya esos límites de tierra, y en realidad lo primero que se reparten los españoles es toda la tierra que no estaba utilizada por los indígenas, que es bastante, porque pues también era mucha tierra. O sea, a pesar de que había una gran población indígena, había mucha tierra, y con todo el tema de las pandemias, pues hubo mucho menos población y más tierra para repartir. Entonces, lo primero que se reparten los españoles es todo eso, y eso también permite que se respete a las comunidades indígenas. Solamente en las zonas más pobladas, como la Ciudad de México, que pues, ahí estaba concentrada, o sea, Ciudad de México, Puebla, es como en donde comienza a haber conflictos más rápido, porque justamente la tierra aledaña se acaba más pronto, porque hay más concentración indígena y más concentración de españoles. Entonces, en ese caso, ya una vez que llegan a ese grado de las disputas, que ya es más o menos como a mediados del 17, y luego para el 18 se va a poner todavía peor, hay muchas formas, y principalmente actúan de forma legal, porque sí, como había toda una legislación española al respecto, hay muchas apelaciones de las comunidades indígenas a respetar. Lamentablemente esos procesos tardaban entre, así bajita la mano, como 50 años en que se resolvieran, y pues ya de mientras obviamente alguien estaba usufructando esa tierra y no necesariamente eran las comunidades indígenas. Pero ya una vez llegado a ciertos puntos límites, pues también hay muchos casos de insurgencia, pues, ¿no? De comunidades que queman la hacienda o queman la orden religiosa, que se supone que, bueno, porque muchos pleitos también eran con las órdenes religiosas, ¿no? Pero bueno, eso en realidad no trasciende, son más bien como casos aislados, pero llega a suceder. Más que nada son conflictos legales, lo que hay en cuanto a defensa de las comunidades de su territorio. Y porque justamente uno de los puntos que yo menciono en la tesis es que más que un tema de protección a la tierra por parte de las comunidades indígenas, como un tema que se tiene más actualmente del tema de la defensa del territorio, la comunidad, el sentido de origen, es un tema de supervivencia, hasta cierto sentido, en el que los propios indígenas, que son parte de la comunidad, tienen una tendencia a salir de las comunidades. Más que a defenderla, tienen una tendencia a salir, porque el peso es mayor dentro de la comunidad. Tienes que pagar censo, tienes que hacer el trabajo obligatorio, que además te pagan menos que si lo trabajas libremente, y ya no llega un punto en el que ya se acaba la tierra que se puede repartir entre la propia comunidad. Entonces eso genera mucha migración de las comunidades, bueno, de los indígenas individualmente, que salgan de las comunidades y se vayan a insertar por voluntad propia a las haciendas, que digan, bueno, en la hacienda me da un cachito de tierra que en la comunidad no tengo, me paga un salario menor que el que me pagan de por sí por ir a esa misma hacienda, pero cada 2 veces al año que me toca ir a cumplir con eso, y además no pago censo porque lo paga el señor. Entonces, como, no, pues qué ofertón, mejor me voy a la hacienda. Sobre la nobleza indígena, ¿ellos también adquieren propiedades particulares? La nobleza indígena es un caso bien interesante, porque la nobleza indígena tiene una tendencia a españolizarse, hispanizarse. Sí se les respeta, así como se respetan las tierras de comunidad, se respetan tierras particulares para los caciques, para la nobleza indígena, que paulatinamente se van perdiendo, aunque más bien se van asimilando, porque sobre todo en los primeros años, las primeras decenas de años de la época virreinal, los españoles tienden a casarse o buscan casarse con la nobleza indígena, porque además es otra forma de adquirir propiedad, ¿no? Entonces, justo la nobleza indígena queda como más que nada asimilada, o sea, la más rica queda asimilada a la capa poseedora
y terminan, ya después de unas generaciones ya ni siquiera se consideran ni se asumen ellos mismos como nobleza indígena, ya se asumen como español, ¿no? Otra cuestión que es interesante, ¿cuáles son las relaciones de producción en las haciendas? Bien, justamente es como el punto central de mi tesis es eso, ver justo cómo cuando el indio está en la comunidad, es parte de esa propiedad colectiva que hay de la tierra en la comunidad y es parte de una colectividad. Y es dueño de sus propios medios de producción para su propio consumo. Cuando el indio sale de la comunidad, abandona eso y entonces solamente queda siendo dueño de su propia fuerza de trabajo. Cuando entra a la hacienda, entra como mano de obra. Entonces solamente es dueño de sí mismo y ahí es justo donde se da como esa contraposición del hacendado como dueño de los medios de producción y el indio libre, específicamente el indio libre, como mano de obra. ¿Y las relaciones de producción en el ámbito artesanal y comercial? Perdón, en la hacienda el indio ahí se pasa a asimilarse con la mano de obra libre, que son los otros españoles o los gremios, las castas. Ya me estoy yendo a lo artesanal, con las castas. Y la otra tercera posición que hay ahí son los esclavos, porque sí tienen condiciones diferentes, aunque no es el centro de mi tesis. El centro de mi tesis es justo ese cambio de los indígenas. Los esclavos son una cuestión particular porque son propiedad, ellos no son dueños de su fuerza de trabajo, ellos son mercancía en términos económicos, ellos son mercancía. Durante el siglo XVII específicamente, porque ya después en el XVIII va a pasar todo un proceso de gran liberación de esclavos, que al final terminan también asimilándose a mano de obra libre, que después y eso sienta las condiciones justamente de las formas de trabajo. En el tema artesanal tenemos dos tipos de artesanado. Tenemos el artesanado indígena y tenemos el artesanado español. Si bien los españoles traen toda esta concepción de los gremios más feudales de España, nunca logra consolidarse como tal cual esa forma. No llegan a pesar tanto como pesan los gremios en España, ¿no? Que son mucho más importantes. Aquí, y los indios son muy buenos haciendo el trabajo manual, entonces muy rápidamente los artesanos españoles tienen que estar peleando constantemente con que haya normativas que restrinjan la posibilidad de que los indios ejerzan ciertas profesiones, pero volvemos a lo mismo, que lo diga la legislación no significa que se cumpla, porque al final del día, para otro tipo de artesanos españoles era más barato emplear indios que emplear propios españoles pobres emigrados, y pues los tenían en los talleres. Además de que las propias órdenes religiosas fomentaban el trabajo artesanal de los indios como una forma como parte de la cristianización de los indios, les fomentaban el tema. Y hay unos artículos muy interesantes de justamente cómo algunas cosas se fueron perdiendo, obviamente el arte plumario, cierto tipo de manualidades muy específicas de la comunidad prehispánica, se va perdiendo y estos indios van aprendiendo cerería, alfarería, orfebrería, todo eso, ¿no? Entonces hay como esa contradicción en ese tipo de artesanados, pero por lo mismo los indios ahí no necesariamente, hay algunos casos, son los menos, pero hay algunos casos de indios artesanos reconocidos que se hacen ricos por su trabajo artesanal y que pues ya se consideran como profesionistas de lujo, pero la enorme mayoría de los indios artesanos terminan subordinándose a talleres de españoles. ¿Qué son los obrajes y cuáles son las relaciones de producción en los obrajes? Okay, los obrajes son los centros de trabajo textil que se generan en la Nueva España, en el Virreinato. Son talleres textiles bastante primitivos. Son la mayoría muy artesanales, todavía no existe una gran maquinaria al respecto. Más que nada lo que hace es concentrar a la mano de obra, esa es como una de sus principales características. Igual, volvemos a la contraposición. Bueno, los obrajes son una cosa bien interesante porque se le puede ver de muchos factores, pero bueno, uno de ellos es cuando tienes a indígenas en comunidades que tejen en telar de cintura, y esas mismas comunidades van a las ciudades y venden sus artesanías. Es la forma más como artesanal de la producción.
Luego se establecen algunos obrajes donde los indios, principalmente por temporada, entran al obraje cuando no es cosecha, están produciendo ahí y en el momento de la cosecha regresan a sus comunidades y producen. Eso genera mucho problema para los obrajeros españoles porque pues de repente 3 meses ya no tiene ahí nadie que le produzca. Entonces genera toda una serie de contradicciones y formas de obligar a la mano de obra a que se quede, desde las más sutiles hasta las más bárbaras de literal encadenarlos al obraje. Pero va generando al final del día lo que hace es este mismo proceso del trabajo artesanal a la subordinación de la fuerza de trabajo a un centro de trabajo que no posee y cuya producción no es ganancia de él, sino ganancia para alguien más. Entonces, esa es como el paso que se da en las relaciones de producción. Y el obraje específicamente en Nueva España lo hace a través de varias formas, no necesariamente es teniendo al indio encadenado en el telar, sino que también lo hace a través de subordinar a las comunidades, por ejemplo, a que hilen. Se da este proceso de que y son ahí ni siquiera los obrajeros, sino los comerciantes los que empiezan a despuntar, se vuelven un vínculo entre todos los puntos del proceso de producción. Entonces está el comerciante, va y le compra la lana al ganadero español, le lleva esa lana a una comunidad indígena que los pone a destajo a trabajar para que la hilen, luego ese hilo se lo lleva al obraje, donde están otros indios que lo tejen, que lo producen ya como ropa, y luego ese mismo comerciante lo lleva a la ciudad y lo vende. Entonces ahí quien termina siendo el que concentra todo el proceso de trabajo es el comerciante, y son los que empiezan no en el 17, ahí no se ve todavía, pero ya para el 18 va a ser muy evidente cómo los comerciantes son los que tienen ahí el control de la producción. Y sobre esas mismas relaciones, pero ahora en la minería. Ok, en la minería hay varias etapas. Muy al comienzo de la minería se trabajaba solamente con esclavos, pero muy rápidamente vieron que no aguantaban las condiciones de humedad, de frío, los esclavos africanos, y pasan a la mano de obra indígena, que aguantan mejor las producciones, y es por eso que los esclavos negros se quedan en las haciendas y a los indios se les concentra más que nada. Y además las minas se consideran como zonas prioritarias, o olvidé el término, pero digamos eso es lo que a la corona más le importa que se produzca, obviamente, porque cobra el quinto real, que es un 25% de lo que se produce. Al momento de que lo van a acuñar, la corona se lo queda y es lo que sirve para financiar sus guerras allá en Europa. Entonces, por tanto, la corona busca incentivarlo, y lo incentiva de muchas formas, tanto económicamente dándoles un montón de préstamos y azogue gratis que nunca pagan los mineros, como dando un montón de concesiones, etc. Y da también el repartimiento de los indios prioritariamente a las zonas mineras. Entonces, más que nada, el trabajo de repartimiento de los indios se concentra en las minas, y ya si sobra, se da como a las haciendas o a algunos otros trabajos, como las obras públicas, que también era como urgente para la corona, pero principalmente para las minas. Entonces, durante una buena cantidad de tiempo, como es repartimiento y el repartimiento funciona por contar a la población indígena de una comunidad o comunidades aledañas, dividirla en la cantidad de semanas del año y entonces repartir cada tandas de indios como 1 o 2 semanas de trabajo y lo regresan a la comunidad. Eso funciona primeramente para los mineros porque es barato, es más barato la mano de obra que tienen que pagar, y pues es mano de obra casi gratis que te está dando la corona. Pero después de un rato comienzan a necesitar especialización. Primero la tienen como con los propios españoles de mano de obra libre, que pues tienen un poco de conocimiento de artesanía, etcétera, o sobre todo como la parte más técnica. Los carpinteros, los capataces son españoles, pero luego comienzan a necesitar que se especialice la mano de obra, y entonces ya no les funciona el repartimiento y comienzan a pasar a este método de mano de obra libre de los indios. Y sobre todo, como las zonas mineras están más que nada hacia el Bajío, en zona no tan poblada por indios, o al menos no por indios que
sean tan dóciles como los indios que estaban en el centro del país. Es decir, pues había comunidades más que nada nómadas, pues, ¿no? Que tienen una cuestión todavía no asentada y no se subordinan tan fácilmente a los españoles. Entonces, esas condiciones hacen que se vuelva, o más bien que tengan que ofrecer un salario alto para atraer a la mano de obra. Entonces, muy voluntariamente muchos indios migraron, y los que no migraron voluntariamente también hubo algunos procesos de la corona de decir, toda esta comunidad se me va, así tal cual, a todos los establecemos aquí al lado de la mina y van a trabajar en la mina. O sea, como para ya no estarlos moviendo, ya tal cual mudaban a toda la comunidad. Eso fue muy al inicio, pero sobre todo el tema de la mano de obra que se alienta a que migre voluntariamente. Y obviamente, como todo proceso económico, ya hacia finales del siglo XVIII, cuando es bastante la población indígena que ha migrado hacia las zonas mineras y las zonas mineras ya no son tan abundantes como lo eran al inicio, pues ese salario decrece muchísimo, ¿no? Y ya deja de ser ventajoso estar ahí. ¿Cómo enfrentar una investigación de carácter económico? ¿Y qué fuentes utilizas? Pues yo no diría que mi tesis es necesariamente económica. Creo que los estudios económicos son mucho más centrados en estadística. Mi tesis no es tan estadística, no tiene tanto ese carácter. Más bien justo lo que busqué fue hacer la trampa a mi pregunta de hace rato, que fue pues buscar un poco de todo, analizar un poco de todo. Y pues sé que es una tarea bastante complicada dar una idea general, completa, acabada de todo, pero fue un poco lo que se buscó. Se puede considerar como que es predominantemente económica porque tiene tintes de materialismo histórico, pero no, yo defiendo que el materialismo histórico no es historia económica. Puedo discutir con quien diga lo contrario. Pero bueno, creo que en cuanto a las fuentes, varios comentarios ahí. Uno, pues si bien hay muchas fuentes de archivo, pues en el AGN principalmente, la mayoría todavía no están. Bueno, para empezar, en medio de la pandemia fue un poco difícil acceder a ellas. En segunda, de por sí es difícil acceder a ellas, y es muchas horas lo que te consume hacer el trabajo de archivo. Entonces yo me concentré básicamente en los trabajos de Zavala, que ya están, ya los paleografió Zavala, ya los pasó a limpio Zavala, ya están impresos, y que además los pude conseguir durante la pandemia, era más fácil acceder a ellos en una biblioteca. Me concentré básicamente como en esos estudios. Esa es como mi base en cuestiones económicas. Zavala es como mi base, y Miño para el tema de las minerías, pero más que nada, pues obviamente como es una tesis de la época virreinal, pues hay que hacer trabajo de archivo. Específicamente para lo que yo quise hacer, intenté hacer, digo que hice, falta mucha más bibliografía que no existe, o que todavía no ha sido descubierta, está por ahí perdida en el archivo probablemente, que pueda respaldar más a bien todo esto que he platicado hoy. En realidad las fuentes son bastante abiertas, ¿no? Porque la mayoría de las fuentes son oficiales y como buenas fuentes oficiales están completamente adulteradas a necesidad de la época, entonces no son del todo confiables, y las otras fuentes que hay al respecto pues son muy limitadas, y más bien hay que, pues muy sinceramente, hay que completar ciertas partes con cosas medio endebles, pues, ¿no? Por eso también digo que no es una tesis económica, porque no tiene el sustento como para hacerlo, a mi gusto, pero pues creo que esa es como una de las mayores limitantes, ¿no? Uno a veces quiere hacer trabajos bien chingones y se imagina que todo va a quedar muy bien, pero se tiene que al final limitar a lo que hay, pues con lo que puede construir, y hay ciertas aseveraciones que uno puede llegar a hacer que pues mientras no aparezca por ahí la fuente que diga, ven, se lo dije, aquí está, pues seguirá estando a debate, pues. Bueno, eso lleva a una cuestión. La historia siempre ha estado a debate y seguirá estando a debate, porque la historia, aunque se tenga la fuente, vamos a decir, precisa, un documento
de archivo requiere del trabajo de interpretación del historiador. Y en ese sentido, la interpretación tiene un trabajo imaginativo. ¿Cuál es entonces la verdad? Pues yo también puedo pelear con quien diga lo contrario, que la historia no es una ciencia objetiva, pues, ¿no? Porque justamente está limitado a eso y por eso hay tantas corrientes en la historia. Después de las matemáticas, ¿cuál es la ciencia objetiva? Pregunto porque yo la única objetiva que conozco son las matemáticas. Lo demás está basado en especulaciones, algunas con comprobación a través de trabajos empíricos, ¿no? Pero muchas cosas de lo que decían antes, la ciencia dura, y eso a través de los propios esquemas de la física cuántica, nos están diciendo que no son tan ciertas. Por eso hago esa aseveración. Sí, pues es parte del desarrollo de la ciencia, el acierto y error y el postular una tesis y luego que alguien venga a refutarla y postule otra tesis. Así es como ha avanzado la ciencia, y ahí sí toda la ciencia, pues, ¿no? La ciencia de la historia avanza igual. Uno postula una tesis hasta que alguien más llegue y diga, nena, eso no era así. Entonces, pues en ese sentido, yo creo que efectivamente la ciencia es muy subjetiva. No creo que debamos rompernos la cabeza queriendo construir la historia verdadera, porque no existe. Pues. Creo que más bien eso se trata de la interpretación, y la interpretación pues nos la da justo el análisis, ¿no? Buscar ser lo menos prejuiciosos desde el presente hacia el pasado, y buscar más bien comprender ese pasado y comprender también nuestro presente. Oye, al principio de la plática con el profe, mencionaste el desconocimiento que se tiene del siglo XVII en cuanto a lo que tú querías observar, ¿no? Y donde pues partimos de 3 siglos de historia novohispana, pero parece que nada más nos interesa el inicio y cómo termina, ¿no? Y hago esta pregunta o esta observación porque también pretendemos que este programa llegue a un público no especializado, y evidentemente nuestro público quizás sepa cosas mínimas, ¿no? De esos 300 años de historia. Pero hablando concretamente del siglo XVII, si tú tuvieras que describir, mencionar las particularidades a un público no especializado, ¿qué le dirías? Pues yo creo que es justamente el siglo con más cambios que tiene, pero son estos cambios cotidianos, pues, ¿no? O sea, no hay grandes procesos como la independencia, por ejemplo, que es lo que se recuerda en los acontecimientos y las fechas, pero justamente es una sociedad en constante cambio. Creo que parte de las cosas importantes es el tema de el comercio, por ejemplo, se ve muy afectado, bueno, el comercio marítimo se ve muy afectado, y eso obliga a que haya un mayor desarrollo económico local, incluso aunque formalmente estuviera prohibido, pues la necesidad de, pues si no me lo vas a mandar de España, pues lo tengo que sacar de algún lado, genera eso. Entonces creo que eso incentiva mucho, y eso incentiva justo rápidos cambios. Hay mucha transformación de cambios, digamos, territorialmente. Hay mucho movimiento en este desplazamiento de indios hacia haciendas, de seguir avanzando hacia el norte. Hay de intentar meter nuevas técnicas, aunque es muy limitado, digamos, realmente no hay como cambios revolucionarios en la industria, o sea, ni siquiera es una gran industria, pero se está buscando como meter ciertas técnicas o adecuarlas a las condiciones locales. ¿Y qué otra cosa? Bueno, en la parte social, el tema del crecimiento de las castas genera también... Es un tema que no toqué mucho en la tesis, pero es un tema muy interesante. Justamente toda esta relación que hay entre las castas, ¿no? De acuerdo, así que en la casta en la que estás tienes acceso a ciertos derechos y ciertas obligaciones que tienes específicas. Pero esto paulatinamente hace como mucho juego, pues, ¿no? Hace como mucho juego en la sociedad, porque ahí sí las combinaciones se ponen bien complicadas después de como 4 generaciones. Pero al final del día eso termina homologándose, pues, ¿no? Termina homologándose en las relaciones de trabajo,
porque pues seas sambo, seas salta para atrás o seas mulato, si estás trabajando como mano de obra libre en un obraje o en una mina, pues terminas teniendo esas condiciones, ¿no? Más allá de las otras. Entonces creo que es justo como ese proceso, ¿no? El que está habiendo muchos cambios y al mismo tiempo muchas homologaciones en la cuestión social. Y en la parte, eso hablando como de la parte de la mano de obra, del lado de los propietarios, pues hay mucha mayor acumulación, hay una mayor concentración de riqueza en manos, se está generando este proceso ya más meditado de, pues tienes 3 hijos, uno para meterlo a una orden religiosa, otro para meterlo a alguna gobernatura o para que trabaje en la hacienda o en la casa de moneda, y otro para casarlo con otra familia e ir acumulando la riqueza. O sea, es muy pensado, pues, ¿no? en ese sentido. Y en la parte de las órdenes religiosas, bueno, más bien también hay todo un desarrollo intelectual, que la verdad es que no conozco a fondo, entonces no me quiero meter, pero sí hay un desarrollo intelectual muy importante en temas de literatura o de teatro novohispano, que es interesante de conocer, que se está dando y que está generando justamente todo lo que va a venir a ser después, ya más que nada en el 18, una identidad novohispana, sobre todo generada aparte, bueno, que la van a impulsar más que nada los criollos, porque son los que se sienten desplazados, pero que al final de cuentas surge de la confluencia de todas estas castas y de todas estas corrientes y de todas estas formas que terminan conformando la sociedad hispánica como novohispana, como lo que es hoy, ¿no? Como lo que, bueno, no se conoce, pero queremos que se conozca, ¿eh? Pues muy bien, profe. Creo que... Pues esperemos que la entrevista el día de hoy con Lourdes Perales Anaya haya sido de su agrado. Lourdes, muchas gracias. Un gusto, doctor, cuando quiera. Gracias, Lourdes. Bueno, esperemos que ustedes tengan la oportunidad nuevamente de sintonizarnos. A todo nuestro auditorio, muchas gracias por escuchar su programa. Esperemos contar con su presencia para la próxima. Reciban un cordial saludo de nuestra parte. Se despiden de ustedes Rafael Aguirre Temamantla, ahí en cámaras, Oscar Lorenzana en sonido, el profe Jaime García y su servidor Omar Ali Salazar Blas. Hasta luego. Hasta la próxima.